el tema numérico, ¿no? El tema numérico, y después Luis, Rubén y María José. A mí solo una cosa que es de sentido común, ¿no? Cada aumento económico y social requiere crear condiciones para que se puedan hacer debates en la búsqueda de soluciones, ¿no? O sea, tenemos el problema en España tenemos el problema del desempleo, tenemos el problema de cómo hacemos que el crecimiento se reparta, pero para hacer estos debates con tranquilidad necesitamos varias cosas, ¿no? Yo creo que hay 3 debates ahora que si no los solucionamos no podremos hacer el debates principales. Uno es el tema de las pensiones, que es el tema de las pensiones contributivas, pensiones asistenciales. Otra es la dignificación de la función pública, todo ese tema de cómo tratamos la transparencia, la corrupción, o sea, dar confianza a los ciudadanos. Y hay otra tercera cosa que si no solucionamos, no clarificamos, que es cómo se financian los servicios esenciales del estado del bienestar, entre ellos la sanidad y la educación, y esto es financiación autonómica y esto es fiscalidad autonómica. O sea que si no, un poco, la financiación autonómica, fiscalidad autonómica, no es una cosa más, es posiblemente uno de los 3 debates que hay que encauzar, el de pensiones, el de la dignificación, la transparencia, cómo tratamos los procesos de corrupción en la administración pública, junto con como cosa previa para poder hacer debates serios. Y por lo tanto, este año, pues sin que haya grandes cambios, pues yo creo que es un debate necesario y todo lo que sea aportar información y claridad, y precisamente lo que no hay aquí es claridad. Una vez, pues Jesús, te toca a ti, ¿no? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por venir. Y bueno, yo creo que es el 17º informe que hemos elaborado y que yo creo que muestra un poco lo que ha sido la evolución del sistema tributario en estos últimos años, fundamentalmente en el tema de la tributación autonómica, ¿no? Bueno, el documento que tenéis ahí, como todos los años, siempre os lo queremos presentar. Os ponemos lo que es la nota de prensa, el documento en sí, que como veis de año en año crece, ¿no? Es casi como una tesis doctoral, ¿eh? Os va a llevar bastante tiempo leerla si lo queréis ver con detenimiento. ¿Qué es el Real Regaz? Bueno, para que sepáis que somos la organización más importante de asesores fiscales de nuestro país. Bueno, y el PowerPoint que vamos a proyectar ahora en la pantalla, ¿no? Bueno, el contenido del gran informe lo tenéis ahí. Lo primero que veis ahí son la presentación y los cuadros numéricos. Después estarían las claves del sistema de financiación autonómica y después ya el panorama por impuestos, el IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, ITP y AJD, con las novedades y el resumen de las tendencias, ¿no? Después el panorama de la fiscalidad, comunidad por comunidad, y después un resumen para que podáis ir rápidamente a ver cuáles han sido las modificaciones más importantes en este ejercicio. Después la normativa, pues si la queréis consultar o mirar. Y después el panorama de tributos propios, que es el que ha hecho María José Portillo y que, en fin, es una cosa que hemos ido incorporando con el tiempo y que, bueno, cada vez le vamos a dar más importancia en nuestro informe. Y después los ejemplos, que son los que soléis reproducir y que es un poco también la tendencia de cómo es la tributación en este momento de las autonomías. Hay una lectura resumida, hay una lectura más pormenorizada y pues bueno, ya lo que es todo el panorama de los tributos propios. Bueno, y no quiero ser pesado porque como tenemos mucho que hablar, simplemente lo que voy a hacer es una pequeña visión de los números, ¿no? de la tributación en España y en relación con las autonomías. Bueno, yo creo que el primer cuadro que tenéis ahí, lo único que muestra es que realmente prácticamente el 82% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas viene de los impuestos más importantes, como son el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales. Es decir, que realmente las autonomías, sus ingresos fundamentalmente provienen de los grandes impuestos, no de la recaudación de sus impuestos, como sabéis perfectamente.
si hacemos un análisis ya de la recaudación de los impuestos, vamos, de lo que es la tendencia de los últimos años, veréis que el impuesto sobre la renta va a recaudar aproximadamente este año 2017 78.000 millones de euros, ¿no? Es decir, que si lo comparamos con el año 2017, que fueron 72.000, bueno, pues ya creo que ha habido un incremento, es decir, hemos recuperado un poco la capacidad recaudatoria del impuesto sobre la renta, ¿no? El impuesto sobre las sociedades, que había recaudado 44.000, bueno, en el año 2017 se va a aproximar a 25.000, y eso a pesar de haber bajado los tipos impositivos y haber ensanchado las bases. Bueno, en fin, quizá va a ser difícil que este impuesto siga creciendo su recaudación, no mucho más que esto va probablemente a recaudar, ¿no? Si nos fijamos en el impuesto sobre lo añadido, nos acercamos a los 68.000 millones de recaudación, cuando en el año 2007 fueron 55.000. Bueno, es decir, habéis visto que la evolución de los tipos impositivos al alza en el impuesto sobre el valor añadido ha ayudado a la recaudación, y evidentemente también, por supuesto, la actividad económica que se está yendo hacia arriba y, por tanto, está ayudando a la recaudación. Y, por último, los impuestos especiales van a recaudar unos 20.000 millones cuando se recaudaban 19.000 en el año 2017, ¿no? Perdón, 2007. Si vemos esta recaudación ya por impuestos, veréis que el impuesto sobre el valor añadido solo recauda 1.000 millones. Es decir, que realmente... Perdón, patrimonio. ¿No sé qué dije? Ah, perdón, patrimonio. 1.000 millones. Teniendo en cuenta que además, bueno, la Comunidad de Madrid, pues prácticamente no... Perdonad una cosa, antes de continuar. ¿Es posible que las cifras que estés dando no sean las del cuadro? ¿No esté actualizado el cuadro? Lo digo porque no, bueno, es que en el cuadro os hemos puesto la recaudación hasta noviembre, y después yo lo que he hecho lo he ampliado un poco a la previsión del gobierno. Pero lo tienes aquí. Sí, pero lo tenemos aquí, que os lo podemos dar. Hacemos fotografía. Lo tengo aquí, ¿eh? No. O sea, si después me lo pides, te doy un poco... En fin, en ese cuadro que tienes ahí está hasta noviembre, y yo lo que he dicho es la previsión del gobierno, ¿vale? Pero lo tenemos. Sí, lo tenemos. Sí, os damos una fotocopia ahora. Bueno, lo que decía, que me he confundido de impuesto. En el impuesto sobre el patrimonio va a recaudar aproximadamente 1.000 millones. Como veis, la capacidad recaudatoria es bastante limitada. Respecto a subvenciones y donaciones, recaudó en el año 2015 2.000 millones, cuando recaudaba 2.700, con lo cual, como veis, a pesar de que las autonomías han ido bajando, bueno, pues se ha mantenido su recaudación, no muy lejana de lo que fue en el año 2007, ¿no? Pero sí es verdad que la tendencia es a la baja en la recaudación con este impuesto. Respecto a las transmisiones patrimoniales y otros lógicos documentados, sí que es verdad que aquí es donde se ve realmente que su recaudación ha quedado muy limitada, es decir, de 8.500 millones que recaudaba en el año 2007, en el año 2015 recaudó menos de 5.000 millones, es decir, que realmente la recaudación ha bajado muchísimo. Y no digamos nada, ITP y AJD, que recaudaba 2.800 millones y ahora recauda recaudaba 7.884 millones en el año 2007 y ahora recauda solo 1.700, ¿no? Vamos, en el año 2015, ¿no? Probablemente estos dos últimos impuestos, su recaudación será un poco mayor porque no hemos podido actualizarla porque no hay datos, pero un poco en relación con lo que es, puesto que la actividad económica ha subido, ¿no? Bueno, y por último os dejamos en el último cuadro, bueno, para que veáis los tipos impositivos marginales, para que veáis comparar España con otros países de nuestro entorno, ¿no? Bueno, y nada más. Yo creo que continuará Luis explicando un poco ya lo que es la tributación un poco más pormenorizada y los cambios tributarios que ha habido en el año 2017 respecto de 2016. Bueno, buenos días. En primer lugar, os voy a comentar algunas cosas que tenéis ahí en el PowerPoint, en la carpeta, que no están en el panorama, en el tocho gordo, vamos. Entonces, por un lado tenéis en el PowerPoint, ahí en la página 30, un contador de reducciones, donaciones, bonificaciones, ¿vale? Que eso está ahí, luego comentaremos.
También tenéis en la página 31 y 32 algo de la cuantificación de los beneficios fiscales según presupuestos de 2018. Hemos puesto a modo de ejemplo 4 comunidades autónomas que hemos podido encontrar por ahí. Luego tenéis ahí unos ejemplos de la 36 a la 41 donde se cuantifica y se refleja cómo se determina la cuota de algunos tributos propios, que luego María José, cuando explique su parte de los impuestos propios de las comunidades autónomas, pues también lo verá. Y luego, al final del PowerPoint, tenéis unas conclusiones que Jesús dirá al finalizar esta rueda, ¿no? Entonces, bueno, como veis, ponemos siempre, intentamos de todo este marasmo normativo de todas las comunidades autónomas, pues intentamos resumir, sacar alguna conclusión, hacernos una idea general de cómo está todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos por esto, vamos a ir primero impuesto por impuesto. El IRPF, pues ahí tenéis la capacidad normativa que está cedida a las comunidades autónomas y luego sobre eso, claro, nos centraremos en lo que han hecho realmente. Entonces, bueno, ya veis que pueden y deben poner una tarifa autonómica, porque se dice, bueno, lo que está cedido es el 50% del IRPF. Bueno, esto del 50% es un 50% teórico. Pues las comunidades autónomas pueden poner la tarifa que quieran, que se suma a la tarifa estatal que tenéis ahí en esa diapositiva, ¿vale? Si pusieran una tarifa exactamente igual, pues estaríamos en tipos de 19 a 45%, que coincidirían con la tarifa que se utiliza para determinar las retenciones para las rentas del trabajo normales, por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, pueden modificar de alguna manera los mínimos personales y familiares y también deducciones, bonificaciones, etcétera. Bueno, entonces, ahora, en cuanto a las novedades 2018 sobre 2017... que tenemos en las comunidades autónomas, pues bueno, ha habido bastantes novedades. Yo voy a resaltar solamente, ahí tenéis por supuesto, aquí las tenéis resumidas, las tenéis más ampliadas en el librito este que os hemos dado, pero yo voy a ceñirme a lo que creo yo que es más importante desde el punto de vista conceptual y quizá cuantitativo. Entonces, por un lado, Extremadura aprueba una tarifa nueva en la que lo único que hace es rebajar 0,5, o sea, medio punto, el tramo del tipo mínimo hasta 12.450 euros. Luego, cuando explique Rubén los ejemplos, veremos la trascendencia que tiene eso cuantitativamente en todos los contribuyentes. Hay muchísimas deducciones, pues no sé, Galicia, por ejemplo, y a propósito de lo que ha ocurrido este año con los incendios forestales, pues lo que intenta es todas estas ayudas que no tributen las personas físicas que las reciben por los incendios. Bueno, pues hay una deducción, pues parece bastante lógica, por el tema de las ayudas. Siguiendo con lo que yo creo que tiene quizá más importancia, pues es la modificación que hace La Rioja de la tarifa autonómica, y en este caso también veremos en el ejemplo cuando lo explique Rubén, pues lo que hace es, ya tenía el tipo mínimo bajo del 9,5 y lo que hace es rebajar los tipos entre 12.450 euros y 50.000 euros, digamos que a las rentas medias, ¿no? Y es ahí donde se va a ver las rentas beneficiadas. Cuando estemos en una renta alta, pues bueno, solamente la parte correspondiente a los tipos de esos tramos pues tendrá incidencia, y en las rentas muy bajitas pues tendrá menos incidencia porque el tipo mínimo sigue igual. Y también es otra de las comunidades que, junto a Baleares y Madrid, que había regulado los mínimos personales y familiares, pues ahora se une a esto y digamos que incrementa algunos mínimos personales y familiares. Y por último, en cuanto sabéis que los territorios forales pues tienen un IRPF propio, no es muy comparable al de territorio común, pues porque tienen en la base, tienen otras formas de determinar la base, de llegar a la cuota. Los mínimos personales operan como una deducción en cuota y no como nosotros de una cantidad que se lleva a tarifa. En fin, son impuestos completamente diferentes. No obstante, ahí hemos resaltado que, por ejemplo, Navarra pues incrementa la tributación de las rentas del ahorro. Pues estaban en el 19-21, llegan hasta el 25, pues ahora le pone una tributación del 20 al 26%, desmarcándose también de los otros territorios forales del País Vasco, que estos sí que tienen una tributación que la dejan igual, que llegaba hasta el 25%, para renta del ahorro, que también tienen un impuesto dual, como nosotros, en territorio común.
Y aquí, bueno, pues intentamos ver un poco cómo está la cosa. Castilla-La Mancha es la única comunidad que tiene una tarifa exactamente igual a la estatal, ¿vale? Al final los tramos son iguales, los tipos son iguales y da un agregado de un tipo mínimo del 19% y un tipo máximo del 45%. Luego ahí tenéis las comunidades autónomas que tienen los tipos mínimos más bajos. Madrid, que al final tiene, tienen los mínimos más bajos unas cuantas comunidades, que es un agregado del 19%. Solamente unas cuantas tienen el 10% y Cataluña se sale por arriba en el tipo mínimo, que llega al 12%, con lo cual, claro, nos da un agregado del 21,5%, que es bastante más que el 19% que tienen la generalidad de las comunidades. En cuanto a los tipos máximos, bueno, pues ahí veis que el que menor tipo máximo, la comunidad que menor tipo máximo tiene es Madrid, que tiene un 21%, un agregado del 43,5%, cuando decía que el agregado, digamos, si sumáramos 2 veces la tarifa estatal sería el 45%, y Castilla y León, que el tipo máximo es el 44%. Las comunidades que dan un tipo máximo más elevado, al final agregado dan un 48%, ¿vale? Si viéramos el cuadro que nos presentaba Jesús antes de cómo estaba en la Unión Europea la fiscalidad de las personas físicas, pues decíamos, bueno, nuestro 45% está más o menos entre los tipos máximos, más o menos en el medio. Claro, si nos vamos ya al 48%, como tienen algunas comunidades, ahí ya nos vamos a un escalón un poco superior. Y ya está. Y en el País Vasco y Navarra, pues ahí tenéis los tipos que aplican, ¿vale? En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, pues aquí las comunidades han legislado mucho menos. Lo pueden hacer sobre los mínimos exentos, sobre el tipo de gravamen, deducciones y bonificaciones. Entonces, ¿qué han hecho las comunidades autónomas? Pues en cuanto al mínimo exento, hay solamente 4 comunidades que lo han regulado. Y lo han regulado, vamos, por lo menos con carácter general, para rebajarlo, lo cual quiere decir que sube el impuesto, porque ahí queda menos exento. La que más lo ha rebajado es Aragón, luego Cataluña y Extremadura, que lo han dejado en 500.000 euros, y la Comunidad Valenciana 600.000, teniendo en cuenta que por defecto el mínimo exento son 700.000 euros, que es lo que tienen todas las demás. Y luego hay algunas comunidades que lo que han hecho es subirlo pues para determinados colectivos, pues como personas discapacitadas y patrimonios protegidos, quizá, bueno, en fin, algunos hechos singulares. Novedades de este año, pues Cantabria, que incrementa la tarifa. Tenía una tarifa antes igual que la estatal, que va del 0,2 al 2,5%, y ahora establece una del 0,24 al 3,3%. Y luego La Rioja, que tenía una bonificación del 50%, la sube al 75%, lo cual hace que, en fin, la rebaja sea muy importante en el impuesto sobre el patrimonio en esa comunidad. Y ahí tenéis las tarifas cómo quedan, ¿no? Luego veremos en los ejemplos que en los patrimonios bajos, pero que tributan, lo que más incidencia tiene son estos mínimos exentos rebajados, que hacen que esas comunidades tributen más. En patrimonios muy elevados, lo que más incidencia va a tener va a ser la tarifa. Las tarifas muy elevadas se van a notar en la tributación, pero luego lo veréis con Rubén. Las comunidades que mejor están claramente en el impuesto sobre el patrimonio pues son Madrid y ahora La Rioja. Pues Madrid tiene una bonificación del 100%, aquí no se paga impuesto sobre el patrimonio, sí que se declara cuando la suma de bienes y derechos es superior a 2 millones de euros. Y La Rioja, que tiene esta bonificación del 75%. Y luego los territorios forales, pues la verdad es que están también muy bien tratados desde el punto de vista del impuesto sobre el patrimonio. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, bueno, aquí es, en fin, donde, como veremos, se ha establecido una competencia fiscal a la baja, ¿no? Claramente. Aquí tenéis los parámetros que se aplican por defecto, la tarifa, y algunos otros parámetros, pero bueno, las comunidades autónomas pueden establecer una tarifa nueva, pueden establecer reducciones propias o reducciones que mejoren las que están establecidas en la norma estatal, y luego pueden establecer deducciones y bonificaciones, y lo han utilizado bastante esta capacidad normativa.
Novedades del año 2018 con respecto a 2017, bueno, pues hay 5 comunidades que rebajan mucho el impuesto. La primera, Andalucía, porque establece una bonificación, una reducción de hasta 1 millón de euros para familiares del grupo 1 y 2. Bueno, en el grupo 1 ya tenía unas rebajas importantes, pero grupo 2, que son los descendientes mayores de 21 años, los ascendientes y los cónyuges, bueno, pues cuando uno de estos sucesores tiene una base liquidable, una base imponible, de 1 millón de euros, ya no paga, ¿vale? Con lo cual está muy bien tratado. En el Principado de Asturias lo que se hace es subir una reducción parecida a la que hemos explicado de Andalucía de 200 a 300.000 euros. En Cantabria el tema va en sentido contrario. Había una bonificación importantísima que hacía que prácticamente el grupo 2 no pagara del 99% y ahora se deja en el 90%. Castilla y León, la reducción para los familiares cercanos se incrementa de 250.000 a 400.000 euros, lo cual también es muy importante. Extremadura, digamos que deja prácticamente sin tributación ya a los familiares cercanos, porque establece una bonificación del 99%, lo mismo que hace la región de Murcia. Y La Rioja, la novedad más importante, que ya tenía una bonificación del 99% para sucesiones, pero incorpora una del 99-98% en donaciones a familiares cercanos, ¿vale? Y en Navarra se produce en sentido inverso un cierto incremento de tributación, no para cónyuges, pero sí para el resto de familiares cercanos, ascendientes y descendientes, ¿vale? Estableciendo ahí unos tipos una tarifa del 2 al 16%. Y aquí tenéis un resumen. En fin, ahora mismo para cuando se transmiten patrimonios relativamente bajos, pues por debajo de 300.000 euros, algo así, en fin, hay muy pocas comunidades donde los familiares cercanos vayan a pagar por un sistema o por otro, bien sea por las reducciones, bien sean por la aplicación de unas tarifas que no es la general, que la general tiene del 7,65 al 34%, sino que en estos casos pues son tarifas a lo mejor, no sé, pues del 1 al 20%, por ejemplo en Baleares, en fin, están bastante bien tratados. Quizá con la excepción de Aragón, que si el patrimonio o si la base del heredero o sucesor supera los 100.000 euros, pues sí que va a tener una tributación, digamos, como era antes con la normativa estatal. Los demás están fenomenalmente tratados: Andalucía, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, y luego, pues si los patrimonios no son muy elevados, pues también están muy bien el resto de las comunidades, o están relativamente bien, excepto Aragón. En cuanto a donaciones, pues bueno, aquí sí que hay más comunidades donde se sigue tributando un poco parecido como antes, pero bueno, están muy bien también Madrid, Murcia, Canarias, La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. Pues también o por unas bonificaciones del 99%, o en algunos casos por la aplicación de unas tarifas o unas deducciones muy importantes, ¿vale? Bueno, en cuanto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, bueno, pues aquí la cosa ha ido en sentido contrario. Bueno, la capacidad normativa de las comunidades también es importante, porque hablamos de tipos. Al final, los tipos, deducciones y bonificaciones se puede regular por la comunidad autónoma, lo cual le da la llave de la cuantía de lo que hay que pagar. Pero aquí, pues este año, por ejemplo, ha habido relativamente pocas modificaciones. Cantabria, la más importante quizá, pues sube el tipo de transmisiones patrimoniales onerosas del 8 al 10%, y esto se aplica, pues sabéis que a las transmisiones de inmuebles en general. Para esto es una subida de 2 puntos. Y bueno, las demás son unas novedades de menor calado. La tendencia en este impuesto ha sido en general a subir. Solamente hay tipos inferiores al 7% en Madrid, Navarra y Canarias. Bueno, y en los territorios del País Vasco y en La Rioja
tienen el 7% y a partir de ahí todos son superiores al 7%. Cuando partíamos de un tipo que se aplica por defecto en las comunidades autónomas en transmisiones patrimoniales onerosas del 6%, ¿vale? Todos estamos por encima y algunos llegamos a escalas superiores al 10%, ¿no? En cuanto a actos jurídicos documentados, pues lo mismo. Partíamos de un tipo por defecto del 0,5%. Canarias y Madrid, que son las que lo tienen en territorio común más bajo, tienen el 0,75%, País Vasco y Navarra continúan con el 0,5%, y a partir de ahí la más baja es La Rioja con el 1%. Y llegamos hasta algunas comunidades que tienen el 1,5%, que ya son muchas en este caso. Esto pues se va a aplicar principalmente a transmisiones de inmuebles nuevos, porque van por IVA y es compatible con la modalidad de actos jurídicos documentados, a los préstamos hipotecarios, a las declaraciones de obra nueva, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego decíamos, este es un cuadro que no tenéis en el estudio, pero que hemos metido aquí, que es, digamos, un contador de cosas que han regulado las comunidades autónomas, quitando las tarifas de renta, que están obligadas a regularla. Y como veis, donde se llevan la palma las deducciones del IRPF, pues cantidad de circunstancias subjetivas que contemplan las comunidades autónomas. 220 hemos contado. Seguiríamos en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que detrás de este tipo que he dicho que han subido tanto en una modalidad como en la otra, sí que hay muchos tipos reducidos con muchos requisitos. Entonces, tipo reducido, pues, cuando se adquiere una vivienda pues por determinados colectivos como jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, etcétera. Además, con un cumplimiento de requisitos pues que yo creo que tiene mucha casuística. Y eso es lo que tenemos, un montón de cosas que hacen que este librito pues vaya creciendo año a año. Y luego aquí recojo simplemente una serie en los presupuestos de las comunidades autónomas de 2018 se cuantifican los beneficios fiscales como debería de ser. Y aunque esto tampoco es muy homogéneo, porque sobre todo en sucesiones es difícil de homogeneizar el cómo se cuantifican, pues yo sí que me he preocupado ahí de poner en cada comunidad autónoma respecto a renta aquel beneficio fiscal que supone más coste para la comunidad autónoma y menos coste para la comunidad autónoma, ¿ves? Entonces, no sé, pues en la primera, en Andalucía, por ejemplo, le cuesta 6.300 euros a la comunidad la deducción por contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad, y casi 6 millones de euros la deducción por contribuyentes discapacitados. Bueno, al final, conclusión que saco yo de esto, bueno, pues que los beneficios fiscales en el IRPF, al estar condicionados a tantos requisitos subjetivos, pues al final suponen muy poco lastre de la recaudación. Pues en Andalucía vemos que es el 0,38% de lo que tenían que recaudar por el impuesto, lo cual es pues verdaderamente poco. En Baleares el 1,83%, el 2,18% en Cantabria, en fin. Eso es así. Sin embargo, en sucesiones y donaciones, como lo que se ha hecho es rebajar mucho el impuesto, pues las cuantías que se dejan de recaudar por pues estas bonificaciones o por lo que sea son muy importantes. Y yo con esto yo creo que ya puedo pasar a María José, que va a empezar a contaros algo de los impuestos propios de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar un poco de los impuestos propios y de la situación actual en España. Prácticamente los impuestos propios no paran de crecer, hay un continuo crecimiento de los impuestos propios, sin embargo, solamente representan el 2,2% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, es decir, que es muy poco. De ellos, de ese 2,2%, el 78,6% proceden principalmente de tributos relacionados con el agua, aunque esta cantidad la tendríamos que poner un poco entre paréntesis, porque hay algunos cánones sobre el agua que no tienen la naturaleza jurídica de impuesto y por lo tanto no están incluidos. Dada la regulación jurídica del canon, este puede decidir si es tasa o es impuesto.
Bien, ahora mismo tenemos al menos 6 impuestos autonómicos sin efectos o suspendidos, al menos 5 impuestos declarados inconstitucionales. Y en vez de desaparecer los impuestos, que sería lo normal para que pudiéramos tener una mayor simplificación en esta situación, lo que se está haciendo principalmente es dejarlos sin efectos mientras o en tanto no se desarrollen determinadas circunstancias o haya un impuesto estatal, como ocurre en algunos casos. Además, hay impuestos que no se aplican, como por ejemplo los relacionados con la tierra o las explotaciones agrarias. Si todos estos impuestos desaparecen,